La venganza. Me llamo Santiago y actualmente vivo en la Ciudad de México. Mi vida no ha sido nada fácil como la de muchas personas, pero gracias al apoyo incondicional de mis tíos, logré estudiar la carrera de Administración de Empresas. Ahora tengo un buen empleo, me casé con la mujer que amo y Dios nos bendijo con la llegada de nuestro primer hijo hace un año. Se podría decir que todo va muy bien, que mi vida no podría estar mejor. Pero hace unas semanas recibí una llamada de mi hermana mayor, Rosalía, de la que no había tenido noticias desde hace más de 20 años, que me atrajo viejos y dolorosos recuerdos. Creí que había escapado para siempre, pero déjame empezar desde el principio. Como te comentaba, gracias al apoyo de mis tíos, Eduardo y Cristina, pude tener una vida que podría considerarse normal, familia, escuela, amigos. Pero no siempre fue así. Hace mucho tiempo, quizá tendría unos 7 años, yo vivía con mis papás y mi hermana Rosalía. Ella tendría unos 10 años en una ranchería cerca de Tlachichuca, Puebla, y cerca del Pico de Orizaba. Mi papá era campesino. Tenía unas tierras que le habían heredado mis abuelos, en donde sembraba maíz y frijol. Y mi mamá era maestra. Daba clases en la primaria del pueblo. En aquel entonces yo iba en segundo y mi hermana ya estaba en quinto. Mis padres eran gente humilde, pero nunca faltó un plato de comida en casa ni para nuestros útiles escolares. Y eran buena gente, nunca se metían con nadie, y cuando estaba en sus posibilidades, ayudaban a los vecinos en lo que se podía. Todo parecía ir muy bien, hasta que un día se empezó a correr el rumor en el pueblo que habían llegado del Pacífico, de allá por Jalisco, los hijos de don Eusebio Hernández, un viejo cacique y prestamista de la región, que había estado quitándole sus tierras a la pobre gente cuando ya no podía pagarle. Se sentía intocable, hasta que sus 3 muchachos tuvieron que salir huyendo del pueblo a medianoche, después de que en una pelea mataran a un joven y a su primo de la ranchería de la Luna, y la familia los persiguiera buscando venganza, pero tuvieron tanta suerte que lograron escapar. Entonces el viejo don Eusebio se sintió desprotegido, y temiendo que la familia de los jóvenes asesinados la agarrara contra él, decidió esconderse por algún tiempo mientras las aguas se calmaban. Desde ese entonces dejó en paz a los vecinos del pueblo, y todo volvió a la calma por muchos años, hasta ese día. Mucha gente estaba temerosa. Sabían lo que iba a pasar con las viejas deudas que tenían con don Eusebio, pero lo peor era que también se corría el rumor de que todos esos años que estuvieron fugitivos anduvieron metidos en eso del narco, y para acabarla de amolar, el alcalde electo era pariente de la familia Hernández. De un día para otro, las calles del pueblo empezaron a estar más solitarias que de costumbre. La gente evitaba el parque, la iglesia o el mercado cuando alguno de los Hernández estaba cerca. Lo más triste fue que las tierras de siembra de mi papá estaban al lado de la hacienda de ellos, y durante mucho tiempo, el viejo don Eusebio había intentado comprárselas por una fracción de su precio. Y como nunca se dio, no nos veía con buenos ojos desde hace mucho. Pero a pesar del regreso de sus hijos, parecía que no querían llamar mucho la atención. En varias ocasiones que acompañé a mi papá a recoger la cosecha, vimos pasar varias veces a los 3 hermanos, siempre con sus rifles atravesados sobre el pecho. Le daban los buenos días a mi papá y se pasaban de largo. Mis papás no eran gente de pleito, pero nos enseñaron a defendernos de quien nos hiciera daño. Recuerdo que un día mi hermana Rosalía llegó de la escuela con un ojo morado, porque una compañerita le había pegado en el recreo. Mi papá, muy tranquilo, le preguntó qué le había pasado. Cuando terminó de contarle mi hermana, la miró a los ojos y le dijo que nunca agrediera o lastimara a alguien sin motivo, pero que tampoco, nunca, jamás se dejara de nadie, ojo por ojo. Y así fue. A partir de ese día, las veces que llegaron a llamar a mi mamá a la dirección de la escuela, era para darle la queja de que tundía a quien se metiera con ella. Aprendió muy bien la lección, y así pasó lamentablemente con mi papá.
Unos meses después de que llegaron sus hijos, don Eusebio se apareció todo borracho frente a los sembradíos donde estábamos mi papá y yo recogiendo un poco de haba, y empezó a echarle bronca por unos metros de tierra que según había invadido. Mi papá lo ignoró lo más que pudo, no por miedo, solo por llevar la fiesta en paz, y seguimos en lo nuestro. Pero entonces don Eusebio se le acercó y le empezó a decir groserías, y como vio que mi papá lo ignoraba, se le fue encima a golpes. Mi papá era un hombre muy fuerte, y de un solo golpe lo mandó de espaldas al suelo. Todavía medio atontado, don Eusebio intentó sacar su pistola, pero se le atoró en el cincho. Al ver eso, mi papá sin pensarlo mucho agarró una tranca de la puerta y se la aventó con todas sus fuerzas. Esta le dio en la cabeza a don Eusebio. Aún así, alcanzó a dispararle. Entonces vi cómo mi papá se desplomó de rodillas sobre la tierra. Corrí hacia él, sangraba mucho de su hombro. Como pude, lo ayudé a ponerse de pie. El viejo Eusebio no se movía, parecía como muerto. Tenía una gran rajadura en la frente de la que salía mucha sangre. Nosotros nos fuimos lo más rápido que pudimos para la casa. Mi papá no se quejaba, solo lo veía cómo apretaba los dientes muy fuerte, pero apenas logramos entrar al patio y se cayó de rodillas de nuevo. Le grité desesperado a mi mamá. Ella y mi hermana salieron corriendo. Vi sus caras palidecer cuando vieron la camisa de mi papá toda ensangrentada. Entre los tres lo metimos y como pudimos lo recostamos en su cama. Mi mamá le pidió a mi hermana que le trajera alcohol y vendas de su cuarto. Le hizo una curación rápida y lo vendó. Le dijo que lo llevaría al hospital de Cerdán. Para ese momento, mi papá ya se había recuperado un poco y pudo ponerse de pie por sí solo. Con ayuda de mi mamá comenzó a caminar, pero al llegar a la puerta fue cuando los vimos llegar en su camioneta. Eran los tres hermanos, Miguel, Gerardo y Jorge. Venían con otros hombres, todos estaban armados. Mi papá sacó fuerzas de no sé dónde. Nos empujó hacia adentro a los tres y atrancó la puerta con la pesada mesa de madera de la sala. Entonces escuchamos los gritos de Miguel, el más chico. Le decía que saliera a ver si era tan hombre, mientras lanzaba balazos al aire. Mi papá corrió a la alacena, buscó entre los trastes y sacó un revólver, un rifle y munición, y empezó a cargarlos mientras le pedía a mi mamá que nos escondiera. Ella nos agarró de la mano a Rosalía y a mí, pero en un instante se quedó paralizada sin saber qué hacer, hasta que, finalmente, nos arrastró hasta unos tambos de plástico que ocupaban para el elote desgranado. Por fortuna, uno estaba vacío, entonces nos metió y nos dijo que pasara lo que pasara, no saliéramos. Nos dio un beso en la frente y nos sentamos hasta el fondo. Luego nos cubrió con algunos costales y después echó encima muchos elotes y los cerró. Antes de irse, escuché que le dijo a Rosalía que me cuidara mucho. Yo, la verdad, no lograba entender qué estaba pasando. Solo temblaba asustado sin poderme contener, mientras mi hermana me abrazaba. El tambo era viejo y tenía algunos pequeños agujeros por los que alcanzábamos a ver hacia afuera. Entonces vimos cómo mi mamá se fue al lado de mi papá, que estaba a un costado de la ventana. Mi papá la abrazó y le dio un revólver. Él agarró el rifle. Con la culata rompió uno de los vidrios, sacó el cañón por ahí y empezó a disparar. Escuchábamos muchos gritos y después una balacera impresionante. Aterrado, me tapé las orejas con las manos sin dejar de mirar por el hoyo del tambo. No sé cuánto tiempo duró aquello. Pensé que nunca terminaría, hasta que, de pronto, todo se quedó en silencio por un momento, pero fue por poco tiempo. Empezamos a escuchar de nuevo los gritos de Miguel, que le decía que si salía no nos tocarían a nosotros, que el pleito era solo con él, pero mi papá no les creyó. Sabía cómo se las gastaban y empezó a disparar de nuevo. La respuesta de aquellos miserables no se dejó esperar. Una lluvia de balas cubrieron la casa. De pronto, los vidrios de la ventana salieron volando en 1000 pedazos.
Mi papá se llevó las manos al pecho y cayó al piso. Mi mamá lo jaló con mucho trabajo hacia ella mientras le gritaba, pero mi papá no se movía. Por un momento, vi el terror y la desesperación en su cara, pero al mirar hacia donde estábamos nosotros, su rostro cambió de repente, se endureció, se limpió las lágrimas y enfurecida agarró el rifle. Lo sacó por el hueco de la ventana y empezó a disparar una y otra vez. Afuera se escuchaban muchos insultos y groserías. Parecía que esto no terminaría nunca. Hasta que vi cómo mi mamá bajaba el rifle y se volteaba hacia nosotros. Tenía el cuello y el pecho lleno de sangre. Se recargó en la pared y poco a poco se fue sentando en el piso. Todavía recuerdo que se despidió de nosotros con su mano. Después cerró los ojos y se quedó como dormida. Yo gritaba y lloraba, solo quería salir corriendo de ahí para abrazarla, pero mi hermana me agarraba muy fuerte y me jalaba hacia abajo del tambo. En ese momento, parte de la puerta voló en pedazos, aventando la mesa de madera hacia atrás. Rosalía y yo nos quedamos congelados, aguantando la respiración, y fue entonces cuando los vimos entrar. Primero entró Miguel, después Gerardo y a lo último Jorge. Los tres se acercaron despacio a los cuerpos de mis papás. Gerardo removió con su pie a mi papá, y mientras lo hacía, los insultaba y le reclamaba la muerte de los hombres que venían con ellos. Mi hermana temblaba de miedo y rabia. Yo estaba ahogado en mi llanto, mordiendo la manga de mi suéter. Si te soy sincero, no lograba entender qué era lo que estaba pasando. Parecía una horrible pesadilla de la que quería despertar, pero era real y no terminaba, porque en ese momento los tres hermanos voltearon hacia los tambos donde estábamos. Sé que nunca en mi vida podré olvidar el rostro de aquellos infelices. Entonces Jorge, con la pistola apuntando hacia nosotros, se fue acercando poco a poco. Detrás venía Gerardo, también apuntándonos con su rifle, mientras Miguel revisaba el resto de la sala. Cuando estuvo frente al tambo, Jorge se ajustó la pistola de nuevo en la cintura y quitó la tapa muy despacio. Mi hermana me apretaba la boca con su mano muy fuerte para que no hiciera ruido. Los dos temblábamos de miedo. Entonces Jorge removió un poco los elotes de encima. Nunca podría olvidar la forma en que se estremeció mi hermana al saber que seríamos descubiertos. Pero en ese momento se empezaron a escuchar muchos disparos afuera. Entonces se asomó a la puerta de la casa otro de los hombres que venían con ellos y les gritó que se fueran, porque los estaba rodeando la gente del pueblo. Los hermanos salieron rápido por la casa. El último en salir fue Miguel. Todavía volteó hacia atrás donde estábamos. Su cara no mostraba ningún arrepentimiento. Nosotros esperamos unos momentos más. Entonces mi hermana se levantó y empujó el costal que teníamos encima, y de un brinco quedó afuera del tambo. Después me sacó a mí. Corrimos hacia nuestros papás. Yo abracé a mi mamá llorando desesperado, y ella se sentó en el piso al lado de mi papá acariciando sus cabellos. No sé por qué tengo muy presente que ella no lloró ni una sola lágrima. Miraba hacia el piso y apretaba sus dientes, como aguantándose todo el dolor, y con su otra mano se tocaba la cara y sus labios. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero así nos encontró don Anselmo, uno de nuestros vecinos, y su hijo mayor José. A mí prácticamente me tuvieron que arrancar del cuerpo de mi mamá. Mi hermana se agachó a la cabeza de mi papá y le dio un beso. Después se levantó, se acercó a mi mamá y le dijo algo al oído. Después la besó en la frente, se enderezó y caminó hacia mí. Su rostro parecía endurecido. Me tomó de la mano y me jaló hacia lo que quedaba de la puerta. Afuera estaban algunos de nuestros vecinos y gente del pueblo, amigos de mis papás. Todos venían armados, todos nos miraban con una cara de tristeza y pena. Mientras atravesábamos el patio, no pude evitar ver que había varios cuerpos tirados. Todos eran los hombres que venían con los Hernández en su camioneta.
La esposa de don Anselmo nos abrazó y nos llevó a su casa. A partir de ahí, los siguientes recuerdos se volvieron muy borrosos y confusos para mí. Apenas sí tengo presente el funeral de mis papás, aunque sí recuerdo que había mucha gente. En verdad los apreciaban mucho en el pueblo, y recuerdo haber visto a los alumnos de mi mamá despedirse de ella. Después del entierro, estuvimos unos días con la familia de don Anselmo, hasta que llegaron nuestros parientes por nosotros. Primero llegó mi tía Agripina de San Andrés Tuxtla, un pueblito muy cercano a Catemaco, Veracruz, y después mi tía Cristina de la Ciudad de México, ambas hermanas de mi mamá. En ese mismo día por la tarde, nos sentaron a mi hermana y a mí con ellas, y nos dijeron que no podían tenernos juntos, así que habían decidido que Rosalía se iría con mi tía Agripina y yo me iría con mi tía Cristina. Nosotros nos quedamos mudos por un momento. Entonces me abracé desesperado a mi hermana. No podía perderla a ella también, pero nos dijeron que solo sería temporal mientras se arreglaban las cosas y que en las vacaciones del siguiente año podríamos estar juntos otra vez. Recuerdo que mi hermana me separó de ella y me dijo que no llorara, que todo estaría bien, que tenía que ser fuerte y echarle muchas ganas, que ella cuidaría de mí aunque estuviéramos lejos. Además, que ella se encargaría de todo. En ese momento no entendí sus palabras. Esa misma noche alistamos las maletas y al otro día muy temprano salí rumbo a la Ciudad de México. Las primeras semanas fueron muy difíciles. Toda mi vida había cambiado por completo. Había perdido a mis papás, mi hermana estaba lejos de mí y vivía con unos tíos que apenas conocía. Solo los había visto unas cuantas veces antes de que pasara todo esto, pero poco a poco me fui adaptando. Me apuntaron a una escuela cerca de por aquí. Vivíamos en la unidad piloto Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, y empecé a tener muchos amigos. Mis tíos procuraron darme todo lo que estaba a su alcance. Eran empleados en una tienda departamental, pero mi tía tuvo que salirse para estar al pendiente de mí. Aún así, nunca me faltó nada. Tengo tanto que agradecerles. Me cuidaron y me amaron como si fuera su propio hijo. Y el tiempo pasó. No vi a mi hermana en los siguientes 4 o 5 años. Aunque, eso sí, llegamos a platicar algunas ocasiones por teléfono. Así me enteré que había dejado la secundaria, que trabajaba de costurera y que ya no la aguantaba mi tía Agripina. Pero esas llamadas eran muy breves, porque en aquel entonces eran muy caras. Aún así, a pesar de lo poco que estuvimos en contacto, te juro que no hubo un solo día que no pensara en ella. Y más los últimos años que no tuvimos noticias de cómo le estaba yendo. Entonces le preguntaba casi a diario a mamá Cristina por Rosalía. Solo me decía que estaba bien y que pronto la vería. Yo le creía al principio, pero se fueron juntando los años y las promesas, y sin darme cuenta, celebré mis 12 años lejos de mi hermana. Por aquel entonces fue cuando soñé por primera vez aquella horrible pesadilla. Aparecía parado en una rama hasta arriba de un árbol de capulín, en medio de un bosque sombrío. No recuerdo si era de noche, pero daba esa sensación. Entonces, al mirar hacia abajo entre los árboles, veía una mujer de espaldas vestida de negro de pies a cabeza. Estaba parada frente a un hombre de rodillas que suplicaba perdón desesperadamente. Los gritos de aquel sujeto eran aterradores. Le decía que no fue su intención, que no quería matarlos. Al fijarme mejor en aquel hombre, me di cuenta que tenía mutilado de las rodillas hacia abajo. Parecía como si le hubieran arrancado los pies de un solo tajo. Solo se sostenía de aquella mujer. Entonces levanté la mirada hacia el rostro de aquel sujeto. Solo sentí cómo se me erizaban los cabellos de la nuca, como si alguien me los jalara muy fuerte. No tenía ojos, se los habían sacado. En su lugar aparecían 2 huecos negros ensangrentados. A pesar de lo aterrado que me sentía, el rostro de aquel hombre se me hizo bastante familiar.
Fue entonces que sentí cómo me hervía la sangre y cómo se me tensaban los músculos de todo el cuerpo. Aquel hombre era Miguel, el hermano menor de los Hernández, uno de los que había matado a mis papás. Toda la compasión que había sentido por él al verlo sufrir y suplicar se transformó en un gran odio y rabia. Él merecía eso y más, y aunque me avergüence decirlo, me alegré por todo el daño que le estaban haciendo. En ese momento, como si la mujer me hubiera leído la mente, sujetó la cabeza de aquel hombre con una de sus manos que parecía una garra de ave. Solo tenía 3 dedos muy largos y huesudos, y de la nada empezaron a brotarle a la mujer enormes llamas de fuego por todo el cuerpo. Aquel hombre se retorcía y gritaba tratando de zafarse, y al querer quitarse la mano que lo sujetaba, bastó un segundo para que también empezara a arder por completo. Los gritos se hicieron más fuertes y aterradores, parecía que nunca terminarían, hasta que finalmente dejó de moverse. La mujer soltó su cabeza y el cuerpo de Miguel cayó hacia la tierra pesadamente. La mujer permaneció inmóvil por unos segundos. Yo estuve contemplando todavía por un rato aquellos restos humanos hasta que se apagó la última llama sobre ellos. Estaba muy agitado, y fue entonces que pasó. En ese momento, aquella mujer volteó hacia mí. Yo no podía creerlo. Era Rosalía. Era su rostro, a pesar de estar deformado y lleno de cicatrices. Ella me sonrió y empezó a reírse macabramente. Aterrorizado, intenté dar un paso hacia atrás sobre la rama donde estaba parado, pero mi pie resbaló y no alcancé a agarrarme de ningún lado y caí al vacío. Parecía tan alto el árbol, y cuando estaba ya a punto de estrellarme contra el suelo, desperté llorando y jalando aire desesperadamente. En todas esas ocasiones que tuve esa experiencia, terminaba por sentarme a la orilla de la cama hasta que me tranquilizaba, y aunque solo la soñé en 3 ocasiones, las sensaciones tan aterradoras que me provocaba me persiguieron toda la vida. Ese mismo día por la tarde, después de haber tenido por primera vez aquella horrible pesadilla, recuerdo que hacía mi tarea en la mesa del comedor, cuando escuché a mamá Cristina contarle a papá Eduardo que por la mañana le habían hablado unos familiares del pueblo de mis papás y que le contaron que por la madrugada habían encontrado muerto a Miguel, al más chico de los Hernández. Este estaba colgado de un árbol a las afueras del pueblo, con casi todo el cuerpo quemado. La gente que lo alcanzó a ver contaba que parecía que lo habían torturado hasta cansarse. También que estaba mutilado de las rodillas para abajo, le habían sacado los ojos y cortado la lengua, y no conformes con ello, le habían sacado las entrañas. Lo peor de todo es que la gente que lo encontró juraba que todavía podía respirar cuando lo descolgaron, y aunque todos sabían que había sido una venganza por todo el mal que habían hecho, la gente se preguntaba quién se había atrevido a matarlo de esa forma. Los rumores iban y venían por las calles del pueblo, pero lo que más les intrigaba es que Miguel, después de matar a mis papás, se habían dado a la fuga con mis hermanos y no había puesto un solo pie en el pueblo en los últimos 5 o 6 años. Entonces se empezó a correr el rumor de que había sido alguien de ahí quien se vengó de él. Fue entonces que se empezó a decir que un día antes lo habían visto en San Nicolás, un poblado vecino, de la mano de una joven muy bonita. Iban por el parque y la iglesia. Al parecer, no le importaba que la gente lo fuera a reconocer. Pero de quien nadie les daba razón era de la muchacha. Al parecer, no era de ese pueblo ni de las rancherías cercanas. Lo único que recordaban algunas de las personas que lo vieron era que tenía una marca como de nacimiento en la parte de atrás del cuello. Mientras escuchaba a mamá Cristina contar todo esto, no pude evitar compararlo con mi pesadilla. Parecía que de alguna manera yo hubiera sido testigo de la muerte de aquel hombre. Eran tantas las coincidencias que me dio mucho miedo en ese momento. Estuve a punto de pararme y contarle a mamá Cristina lo que había soñado, pero logré tranquilizarme. Unas semanas después de todo esto, una tarde, mientras esperábamos a mi tío para cenar,
Mamá Cristina me comentó que había hablado con mi tía Agripina y que se había puesto de acuerdo para que nos viéramos en las vacaciones de Semana Santa en el pueblo de mis papás. Al momento me alegré muchísimo, no cabía de la alegría. Por fin vería a Rosalía después de tanto tiempo, pero también una parte de mí se sintió muy triste porque regresaría al lugar donde había visto morir a mis papás. Recuerdo que una noche antes no pude dormir de la emoción de volver a ver a mi hermana. Al otro día, muy temprano, salimos con rumbo a la estación de autobuses hacia Puebla. Fue un viaje largo y aburrido. Me entretuve mirando el paisaje a través de la ventanilla, pero conforme nos fuimos acercando, los caminos se me fueron haciendo más familiares. Cuando entramos al pueblo, mi corazón latía muy rápido. Al llegar a la estación, apenas bajé del autobús, corrí hacia Rosalía. Ella ya nos esperaba junto con mi tía Agripina. Estaba casi irreconocible. Era mucho más alta que yo y su cuerpo ya había madurado. Su cabello negro le llegaba por debajo de los hombros, y aunque su rostro parecía ya el de un joven, sus ojos café claros tenían esa mirada de niña asustada de siempre. Nos abrazamos muy fuerte, no podía dejar de llorar, la había extrañado tanto, aunque debo reconocer que la sentí un poco distinta. No sabría explicarlo, pero en ese momento no importaba nada más que poder abrazarla otra vez. No fue hasta que mis tías nos hablaron para que nos subiéramos al carro de alquiler que nos separamos. En el camino, rumbo a la casa de mis papás, mis tías iban charlando. Al parecer, mi hermana no se portaba muy bien y mi tía Agripina se la pasó dándole queja tras queja a mi mamá Cristina. A Rosalía parecía no importarle, y aprovechando que no la veían, giraba su dedo alrededor de su oreja, como diciéndome que la tía estaba loca. Yo me aguantaba la risa, de verdad estaba muy feliz, pero apenas entramos al camino de terracería a la casa de mis papás, sentí un retortijón muy fuerte en el estómago. Conforme nos fuimos acercando, la sonrisa se nos borró a los dos. El paisaje no había cambiado mucho. Ahí estaban los árboles frutales de mi mamá al costado del camino. Ahí se detuvo el carro. No pude evitar tener esa sensación extraña de que en cualquier momento mis papás abrirían la puerta y saldrían a recibirnos, como si todo lo que había pasado hubiera sido tan solo un mal sueño, una mala broma, pero no fue así. Mamá Cristina le pagó al chofer y mi tía Agripina se bajó del carro y se adelantó a abrir. Mamá Cristina se dirigió hacia la entrada, pero ni Rosalía ni yo hicimos el intento por caminar tras de ella. Estábamos paralizados por el miedo. Y fue solo hasta que mi tía Agripina nos gritó que nos metiéramos, que empezáramos a caminar hacia la puerta. Apenas di un paso hacia dentro de la casa, y un fuerte olor a humedad me provocó muchas ganas de querer vomitar, y me detuve por un momento. Entonces Rosalía tomó mi mano, me sonrió y me jaló hacia la sala. No pude evitar que se me salieran las lágrimas. Mamá Cristina corrió a abrazarme, mientras mi tía Agripina y mi hermana se dedicaron a correr las cortinas y abrir todas las ventanas para que se ventilara la casa. Yo no podía dejar de pensar todo lo que había pasado ahí, pero me fui tranquilizando. Al poco rato llegaron mis tíos y mis primos. Fue un gusto volverlos a ver después de tantos años. Estuvimos platicando un buen rato y nos sentamos a comer. La plática se prolongó hasta la noche. Entonces la familia se fue despidiendo poco a poco, hasta que solo quedamos mi tía Agripina, mamá Cristina, mi hermana y yo. Pero Rosalía solo estuvo un rato con nosotros. Acabando de tomar nuestro café y pan, se fue a acostar. Yo estuve otro rato viendo televisión con mis tías, y ya como a las 12 me empezó a dar sueño y me fui a acostar al que fuera mi cuarto. Desde que llegamos por la mañana no había entrado, no quería. Cuando abrí la puerta todo seguía casi igual a como lo recordaba. Fue una sensación muy triste.
Aventé la maleta al suelo y me recosté vestido sobre la cama, pero no pude dormir. Apenas cerraba los ojos, se me venían a la mente las imágenes de los cuerpos de mis papás tirados en la sala. Sentía mucha rabia, pero entonces recordé lo que había pasado a Miguel y deseé con todas mis fuerzas que le pasara lo mismo a los otros 2 hermanos. Así estuve por un rato, hasta que finalmente decidí levantarme. Me fui al cuarto de mi hermana, toqué quedito, pero no me respondió. Entonces abrí despacito y me metí, pero me sorprendí bastante al ver que ella no estaba ahí. Entonces vi la ventana de su cuarto abierta, me asomé y alcancé a verla a lo lejos que se perdía entre los árboles frutales de mi mamá. Salté hacia afuera por la misma ventana y empecé a seguirla. Agarró el camino hacia los sembradíos que estaban pegados al bosque. Caminaba muy rápido. Yo apenas si podía seguirle el paso. Se atravesó entre los campos de milpas ya crecidas hasta llegar a los primeros arbustos del bosque. Estaba muy oscuro. La luna no alumbraba mucho que digamos. Caminó un rato más entre el ramaje y más adelante se desvió hacia una vereda pegada a las faldas del volcán. Poco antes de llegar al final del camino, se detuvo frente a una enorme muralla de ramas y arbustos, y sin más las atravesó. Allí la perdí de vista por un momento. Caminé lo más rápido que pude y crucé aquella pared de vegetación. Al salir del otro lado, quedé frente a una vieja y enorme casona. La verdad, me quedé con la boca abierta. Parecía una antigua hacienda del Porfiriato, de paredes hechas de piedra volcánica y techos de tejas rojas. Parecía abandonada desde hace mucho. Entonces vi que Rosalía se encaminó hacia lo que quedaba del portón de madera. Antes de entrar, se detuvo y volteó hacia atrás. Apenas me dio tiempo de volverme a esconder entre el ramaje. Por un momento pensé que me había visto, porque se quedó mirando hacia donde estaba yo, pero tras unos segundos entró aquella vieja casona. Yo salí lentamente de mi escondite por si regresaba. No pude evitar sentir un escalofrío en toda mi espalda. La neblina ya había empezado a bajar sobre el bosque, y esto daba un aspecto muy macabro a aquella casa. Sentí miedo. Aún así, me acerqué a una de las ventanas junto al portón. Estaban altas, apenas si alcanzaba a ver hacia adentro. No estaba tan oscuro. Entonces me pareció ver en el centro de aquella estancia a una señora ya grande. Se encontraba sentada junto a una pequeña mesa de madera con varias veladoras, frascos, jarros, hierbas y algunos libros. Vi cómo Rosalía se arrodilló frente a ella y empezaba a rezar. Aquella señora se puso de pie, agarró uno de los libros de la mesa, lo abrió y lo sostuvo con su mano derecha, mientras que a la izquierda la puso sobre la cabeza de mi hermana. Entonces levantó la cara hacia arriba. Me asusté un poco porque la luz de las veladoras alumbraron su rostro. Estaba como deformado y lleno de cicatrices. Entonces empezó a decir algo en voz alta que no entendí, como si estuviera maldiciendo o invocando algo. Su cuerpo comenzó a temblar. Entonces bajó la cabeza y dejó el libro sobre la mesa. Tomó un pequeño jarro y se lo dio a mi hermana. Ella se lo llevó a la boca y lo bebió de un solo trago. De pronto empezó a tambalear, pero aquella señora la siguió sujetando de la cabeza hasta que de pronto la soltó, y mi hermana se desvaneció lentamente hacia el piso y empezó a convulsionarse. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí y otra quería correr a defenderla. Estaba muy espantado. Fue entonces que mi hermana se quedó inmóvil boca abajo sobre el piso. Pensé que la había matado. Sentí mucho coraje y busqué a mi alrededor algo con que defenderme. Encontré una tira de metal, lo agarré con fuerza y me dirigí al portón. Al entrar, aquella señora se me quedó mirando fijamente. Sus ojos parecían de un color rojo. Yo me quedé paralizado, como clavado al piso. Sentía todo mi cuerpo engarrotado. Ni siquiera pude gritar. Estaba aterrorizado.
Entonces me pareció ver que mi hermana se movía, que despertaba. Rosalía se fue enderezando lentamente. Se arrodilló nuevamente frente a aquella señora, quien entonces dejó de mirarme. Entonces acercó su mano a la mejilla de mi hermana y le empezó a revisar el rostro. Y entonces sucedió. Mi hermana volteó hacia mí. Su rostro era el mismo que tenía en mi pesadilla, deformado y lleno de cicatrices. Me hice hacia atrás horrorizado y aventé el pedazo de metal que tenía en las manos y empecé a correr hacia la muralla de ramas. La atravesé y seguí corriendo con todas mis fuerzas, apenas si podía ver por dónde pisaba. Llegué a la vereda, yo sentía que el corazón se me salía. Crucé el bosque, pero al entrar a los campos de milpas, se me ocurrió voltear hacia atrás, y fue entonces que las vi. 2 pequeñas bolas de fuego saltando sobre los árboles del bosque persiguiéndome. En ese momento metí mi pie en un hoyo y me fui de boca sobre la tierra. Mi cabeza chocó tan fuerte contra el piso que ya no pude levantarme. Sentí que todo me daba vueltas y que los ojos se me cerraban como si me pesaran mucho. En mi desesperación, me intenté parar un par de veces, pero los brazos se me doblaban. Y entonces, en un parpadeo, al abrir otra vez los ojos, ya no estaba tirado entre las milpas. Estaba en lo alto del árbol de capulín de mi pesadilla. Era el mismo bosque tenebroso con neblina, y en medio de un círculo de árboles estaba mi hermana de espaldas a mí, vestida de negro, y a sus pies estaba un hombre boca abajo en el piso. Tenía toda la espalda rasgada y ensangrentada. Este se arrastraba lastimosamente hacia los árboles, como tratando de escapar de ella. Rosalía permanecía inmóvil, pero entonces dio unos pasos y se puso frente a él. Después puso su pie sobre la cabeza del hombre, sumergiéndole la cara en el lodo sobre el que se arrastraba. Lo hizo por unos minutos. Aquel hombre luchaba violentamente tratando de zafarse, pero era en vano. Cuando parecía que se ahogaba, Rosalía quitaba el pie, y aquel hombre levantaba el rostro, jalando aire desesperadamente. Así lo hizo varias veces. Parecía que disfrutaba mucho ese juego perverso. Entonces intenté ver el rostro de ese hombre. En una de esas, pude distinguir entre el lodo la cara deformada, como si lo hubieran golpeado brutalmente. Se trataba de Gerardo, el hermano de en medio de los Hernández. Ya no supe ni qué sentir, si odio o lástima. De repente, Rosalía se agachó hacia él y con una sola mano lo agarró por la cabeza y lo aventó como si fuera un muñeco de trapo. Eso era imposible, ya que él era del doble del tamaño de mi hermana. Aún así, lo levantó por encima de su cabeza. Parecía que su brazo se alargaba. Gerardo pataleaba y dejaba escapar leves gemidos de dolor, hasta que finalmente se quedó inmóvil. Entonces Rosalía lo aventó con furia contra el suelo, levantó su mirada hacia mí y me sonrió de una manera tan siniestra que sentí cómo se erizaba la piel de todo mi cuerpo. Asustado, traté de dar un paso hacia atrás, tropecé y caí al vacío. Cuando estuve a punto de chocar contra el suelo, desperté. Abrí los ojos, ya era de mañana. Estaba acostado en mi cama junto a mi hermana, quien dormía todavía. La miré asustado. Por un segundo me pasó la idea de que todo había sido una horrible pesadilla, pero al llevarme la mano a la cabeza, sentí un pequeño chichón en la frente. Recordé que me caí en el campo cuando huía de ellas. Me levanté asustado y me empecé a vestir. En eso, mi hermana me despertó, me sonrió y me dijo que se había venido a acostarse conmigo porque estuve gritando por la madrugada, y que cuando entró a la recámara, según, yo estaba de cara contra el piso, que me levantó y se quedó sobándome el golpe que me había dado en la cabeza, pero que en ningún momento me desperté. Obviamente no le creí. No podía ser solo un sueño todo lo que había visto y sentido. Aún así, ya no le dije nada. Traté de sonreírle. Me acabé de arreglar y nos bajamos a desayunar. En eso estábamos cuando llegó mi tío Julián, el más chico de parte de la familia de mi mamá.
y el único que seguía viviendo ahí en el pueblo. Nos dio los buenos días y se fue directo a la cocina. Entonces habló muy serio a mi tía Agripina y a mi mamá Cristina. Nosotros seguimos desayunando, pero cuando cerraron la cocina, mi hermana me hizo un gesto de que nos acercáramos. Casi pegamos nuestra oreja a la puerta. Entonces escuchamos cómo mi tío les contaba que cuando regresaba del molino, se había encontrado a su compadre Isidro, el jefe de la policía del pueblo, que iba todo deprisa y como espantado, que apenas si se detuvo a responderle el saludo, y que mi tío le preguntó que dónde iba con tanto apuro. Su compadre, sin dejar de caminar, le dijo que habían encontrado muerto a otro de los Hernández, a Gerardo, el mediano, por la vereda roja, muy cerca de la vieja ex hacienda de los Durant. Entonces mi tío siguió a su compadre, y que cuando llegaron se encontraron con un cuerpo boca abajo sobre un gran charco de lodo y sangre, y les dijo que su espalda se veía toda rasgada, como si lo hubiera atacado una bestia enorme. Sus brazos y piernas estaban quemados. Mi tío les juró a mis tías que todavía se olía a carne chamuscada, como si acabara de pasar. Pero lo peor fue cuando ayudó a su compadre a girar el cuerpo. Apenas si pudieron reconocerlo. Su cara estaba desfigurada de tantos golpes. No tenía ojos ni lengua y tenía las entrañas de fuera. Mi tío les dijo que la peste era insoportable. Después cubrieron el cuerpo mientras llegaban las autoridades y peritos de Ciudad Cerdán. Mi tía y mi mamá Cristina se quedaron mudas por un momento, pero entonces mi tía Agripina empezó a decir que es lo que se merecían eso y más por todo el mal que nos habían hecho, y empezó a llorar. Después hubo otro silencio muy largo, hasta que finalmente mi tío les dijo muy serio que Rosalía y yo tendríamos que irnos del pueblo lo más pronto que se pudiera, porque no faltaría quien le avisara a Jorge, el mayor de los Hernández. Tenían miedo que nos fuera a señalar como culpables, que él se iría mañana temprano por unos meses con unos parientes de su esposa a Cholula. Les volvió a insistir a mis tías que ellas también deberían hacer lo mismo. Todos se quedaron nuevamente en silencio, y fue mamá Cristina quien dijo que también nosotros nos iríamos mañana temprano. Entonces mi tía Agripina, quien ya se escuchaba más tranquila, no dejaba de preguntarse con temor quién o quiénes se habían vengado de los Hernández. En ese momento volteé a ver a mi hermana. Ella me miró de una manera tan inquietante que me estremeció. Su rostro cambió por completo. Se puso muy seria. Y entonces vi por un segundo en sus ojos esa mirada llena de odio. Sin decirme más, se dio media vuelta y se fue a su cuarto. En ese momento, mi tía Agripina abrió de golpe la puerta de la cocina. Se me quedó mirando. La verdad, yo no supe qué decir o hacer. Entonces me empezó a regañar y a decirme que es de mala educación andar escuchando detrás de las puertas. Apenas si pude balbucear una disculpa y me fui tras de Rosalía. Al abrir la puerta de su recámara, estaba sentada frente al espejo. Se estaba peinando. Me miró a través del espejo. Yo me seguí hasta su cama y me recosté. En ese momento se recogió el cabello de un solo lado, dejando su cuello descubierto. Y fue entonces que vi aquella marca de nacimiento en su nuca. Recordé, sin mucha sorpresa, aquel rumor de la joven que estuvo con Miguel unos días antes de que apareciera muerto. Está por demás decirte que yo sabía que había sido mi hermana la que los había matado. Lo que no podía asimilar en ese momento es que ella fuera una bruja. No cabía en mi cabeza esa idea, pero entonces ella me miró otra vez a través del reflejo del espejo y me guiñó un ojo. Sentí como si estuviera escuchando mis pensamientos. Me levanté espantado de la cama y me salí del cuarto. Casi choco con mamá Cristina que iba a buscarnos. Me disculpé y me salí corriendo por el patio trasero. Llegué al campo de milpas, me tumbé de rodillas sobre la tierra y empecé a llorar. Esa misma tarde todo el pueblo estaba enterado de cómo habían encontrado el cuerpo de Jorge.
Y aunque todos sabían por demás que era una venganza, nadie daba una razón de quién o quiénes podían ser los que habían tomado la justicia en sus manos. Pero entonces se empezó a correr un rumor muy fuerte sobre la última persona con la que habían visto a Gerardo en los portales del pueblo de La Esperanza una tarde antes. La mayoría coincidía que había sido una muchacha muy bonita y de buen cuerpo, morena, de cabello negro y de ojos grandes, pero de una mirada muy pesada. Entonces se empezó a decir que era la misma joven con la que habían visto a Miguel el día que lo mataron, y que ella tenía que ser la asesina de los hermanos, aunque no se podían explicar cómo le había hecho para hacerles tantas barbaridades. Muchas otras personas dijeron que aunque la muchacha tenía que ver con sus muertes, era solo el señuelo y que había alguien más detrás. Cuando apenas estaba oscureciendo, llegó mi tío otra vez y le dijo a mi tía Agripina y a mi mamá Cristina que al parecer ya le había avisado a Jorge, el mayor de los Hernández, de la muerte de su hermano, y que para evitar ser detenido por las autoridades al llegar al pueblo, llegaría solo por el camino viejo por la madrugada para estar unos momentos en el velorio y despedirse de su hermano, y después irse tan rápido como llegó. Él sabía que debía muchas vidas por estos rumbos, y lo que menos quería era llamar la atención. Pero también le dijeron a mi tío que no nos confiáramos mucho, que al parecer el hermano mayor ya sospechaba de que alguien de nuestra familia era quien había matado a nuestros hermanos, y que si había la oportunidad de ajustar cuentas, no dudaría en aprovecharla. Mi tía y mi mamá Cristina se quedaron sin palabras mirándose entre ellas. Mi tío les dijo que él se iría esa misma noche con su esposa y sus hijos para evitar cualquier desgracia, pero que le había pedido de favor a su compadre Isidro, el policía, que nos cuidara estos días. Les dio un fuerte abrazo y un beso, se despidió de nosotros y se fue. Al llegar la noche, tomamos nuestro café y pan en silencio. Nadie dijo nada. Apenas terminamos, nos mandaron a preparar las maletas para salir mañana temprano. Yo ya la tenía lista, así que me senté en la cama sin hacer nada. En ese momento entró Rosalía a mi cuarto. La había estado evitando todo el día. La verdad, me causaba miedo. Se sentó a mi lado, me pasó el brazo por la espalda y me abrazó muy fuerte. Me dijo que no nos volveríamos a ver en mucho tiempo, pero que ella estaría muy cerca de mí cuidándome como lo había hecho hasta ahora. Que estudiara mucho, me dio un beso en la frente, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin voltearse, me dijo que no estaba arrepentida de lo que había hecho, que lo volvería a hacer si fuera necesario, y al costo que fuera, y que solo descansará hasta que el último de aquellos infelices pague lo que nos hicieron. Su voz temblaba de coraje. Yo tuve el impulso de correr a abrazarla, de decirle que dejara todo eso por la paz, que viviera su vida, pero solo me quedé sentado en la cama temblando de miedo. Finalmente salió de la habitación. Lo siguiente que te voy a contar, no sé hasta qué punto fue real. Todo fue tan confuso que no sé ni cómo explicármelo a mí mismo. Aquella noche tampoco pude dormir, solo podía pensar en que tenía que decirle todo lo que sentía a Rosalía. Me levanté y fui a su cuarto. No sé por qué, pero no me sorprendió que no me contestara cuando toqué a su puerta. Aún así abrí despacio, ni siquiera volteé a ver su cama. La cortina de la ventana se alzaba por el viento. Se había escapado otra vez. Salí por la puerta de atrás que da a los campos. Había una luna grande que iluminaba bien el camino. Entonces me pareció verla meterse entre los árboles. Caminé más rápido y la alcancé a ver que se dirigía hacia el camino viejo. El corazón se me aceleró. Rosalía iba por el último de los Hernández. Entonces empecé a correr lo más rápido que pude. Me metí entre los arbustos y a lo lejos me pareció verla que se detenía a un costado del camino. Yo también me tuve que parar para recuperar el aliento, y entonces sucedió. Lo vi con mis propios ojos. Aterrorizado, vi cómo se encendía de la nada, como si lo hubieran rociado con gasolina.
Aunque empezó por las manos, solo bastó un segundo para que se corrieran las llamas a todo su cuerpo. Rosalía se transformó en una bola de fuego en un instante frente a mí. La verdad, yo me quedé paralizado sin saber qué hacer, y entonces vi cómo se elevó lentamente por encima de aquellos grandes árboles. Permaneció unos segundos como flotando, y después salió disparada hacia el camino viejo. En ese momento, mi cuerpo reaccionó y no sé por qué corrí hacia donde creía que había caído. Al cruzar unos matorrales que cubrían el paso, quedé parado a unos cuantos metros frente a una escena que nunca podría olvidar en mi vida. Ella estaba encima del pecho de Jorge, quien estaba boca abajo sobre el suelo. Las piernas de Rosalía se parecían a las patas de un guajolote. Con una de ellas aprisionaba la cara de aquel infeliz contra el suelo, mientras que una de sus manos, que parecía una garra con cuchillos, perforaba sus entrañas una y otra vez. Entonces se detuvo. Rosalía levantó su cara y me miró a los ojos. Yo me hice hacia atrás, me tropecé y me fui de espaldas, y fue como si cayera de aquel árbol de mi pesadilla. Cerré los ojos y lo último que recuerdo son los gritos de aquel hombre pidiendo perdón. De pronto sentí que me movían por el hombro. Abrí los ojos y me enderecé muy asustado. Era mamá Cristina, quien me decía que ya me levantara, que ya teníamos que irnos. Miré a mi alrededor todavía confundido, aunque estaba oscuro. Supe que estaba en mi cuarto. Salí de la cama y todavía temblando empecé a cambiarme. Antes de salir de mi cuarto, mamá Cristina me dijo que no desayunaríamos aquí, que me apresurara porque el autobús salía a las 7. Apenas salí de mi cuarto, pasé a ver a Rosalía, pero al llegar a su recámara, la puerta estaba abierta. Me asomé, pero su cama estaba tendida. Bajé apresurado y le pregunté a mamá Cristina por ella. Me dijo que se había adelantado con mi tía Agripina por un pendiente y que nos verían en la estación de autobuses para despedirnos. En verdad, te juro que no podía asimilar todo lo que estaba pasando. Cuando salimos, ya nos esperaba un carro de alquiler para llevarnos. Nos subimos y se dio la vuelta sobre el mismo camino. Después empezó a alejarse de la casa de mis papás. Yo sentí un vacío enorme en mi estómago. Al llegar a la estación, bajamos rápido las maletas y corrimos hacia el autobús. Llegamos justo a tiempo. Nos acomodamos en nuestros asientos y entonces vi a Rosalía con mi tía que se paraban en la puerta de acceso. No lo pensé, me bajé y corrí hacia ella. Me abrazó muy fuerte. Su rostro cambió. Por un segundo se desvaneció aquella mirada de odio y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Antes de separarnos me dijo, «Ya todo está bien». Nos despedimos y abordé de nuevo el autobús. Fue la última vez que la vi, y de eso hacía más de 20 años. El camino de regreso a casa fue muy largo y silencioso. Días después, nos enteramos por algunos amigos del pueblo de la muerte del último de los Hernández sobre el camino viejo. Según le dijeron a mamá Cristina, que al parecer lo habían atacado unos lobos, y como casi nadie ocupaba ese sendero, otros animales acabaron devorando sus restos antes de que alguien lo viera. Lo identificaron por algunos artículos personales, y de los supuestos justicieros se siguen inventando muchas cosas durante el tiempo. Y aunque hay algunas personas del pueblo que siguen pensando que fue alguien de nuestra familia, otras personas aseguran que todo fue obra de la joven misteriosa, y dicen que la han llegado a ver otra vez, ahora por Tehuacán, por La Esperanza o Ciudad Cerdán, y muchos otros rumores dicen que esto fue cosa del demonio, y que la joven que los asesinó era una bruja cumpliendo una venganza. Yo nunca le comenté a nadie durante todo este tiempo mis supuestas pesadillas, ni mi historia, hasta ahora. Si el video te gustó, por favor apóyanos suscribiéndote al canal. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.